1 de septiembre de 1939, Polonia. Alemania lanza un ataque súbito y devastador, avanzando con tanques y aviones hacia el interior del territorio polaco antes de que los defensores logren reorganizarse. Las carreteras se llenan rápidamente de refugiados, mientras aldeas arden en llamas y columnas de civiles son ametralladas desde el aire. El ejército alemán avanza por el país a un ritmo aterrador y 17 días después, la Unión Soviética invade desde el este, sellando definitivamente la derrota de Polonia. Entre los dos ejércitos invasores, las ciudades son ocupadas, las familias expulsadas, y los tiroteos, las palizas y las detenciones masivas pasan a formar parte de la vida cotidiana. Aún así, la brutalidad no hace sino fortalecer el deseo de resistir, y las redes clandestinas comienzan a expandirse por bosques, campos y las calles concurridas de las ciudades. A medida que el terror alemán se intensifica, comunidades enteras son marcadas para la aniquilación, y los ocupantes convierten aldeas en ejemplos destinados a quebrar el espíritu de la nación, asesinando a mujeres, niños y ancianos. Una de esas aldeas fue Michniów, donde a lo largo de 2 días de julio de 1943, los alemanes asesinaron a sangre fría a 102 hombres, 54 mujeres y 48 niños. Sin embargo, una atrocidad de tal magnitud no quedaría sin respuesta, y los principales responsables pagarían por sus crímenes con la propia vida. La aldea de Michniów se encontraba al borde de un denso bosque, con sus granjas distribuidas a lo largo de la carretera entre las ciudades de Suchetniów y Bodzentyn, en el centro-sur de Polonia. Antes de la guerra, sus habitantes llevaban una vida sencilla, trabajando en la silvicultura, en fábricas cercanas y en las pequeñas y poco productivas tierras alrededor de sus hogares. Pero Michniów también era un lugar marcado por antiguas tradiciones patrióticas. Familias enteras habían participado en levantamientos anteriores contra ocupantes a lo largo de la historia polaca, y cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 y alemanes, eslovacos y soviéticos atacaron Polonia, muchos hombres se alistaron en el ejército polaco. Poco después de la derrota, comenzaron a surgir en la región estructuras clandestinas de la resistencia polaca. Se daba refugio a mensajeros, se reparaban armas, se compartían alimentos y se transportaban mensajes por los senderos del bosque que los habitantes conocían desde la infancia. En 1943, Michniów se había consolidado como base importante del movimiento clandestino con la organización de las primeras unidades de resistencia en aquel territorio. Más tarde, los Sichotiemni, o silenciosos invisibles, agentes de élite polacos enviados desde Gran Bretaña, utilizaron la aldea como refugio y punto de descanso para ellos y sus fuerzas. Las casas comenzaron a servir como puntos de encuentro. Los talleres fueron ocultados en graneros, y la familia Materek actuó como base de apoyo, funcionando como intermediarios de confianza para los mensajeros que se desplazaban por la región. Cuando el teniente Jan Piubnik, uno de los agentes enviados desde el Reino Unido, también conocido como Ponuri, llegó a ese territorio en junio de 1943, encontró en Michniów a una comunidad ya profundamente comprometida con la resistencia polaca. Sus patrullas se alojaban con frecuencia en la aldea, y los habitantes locales ofrecían apoyo con alimentos, reparaciones y refugio. Una ayuda que, a los ojos de los alemanes, convertía a Michniów en un objetivo. Al mismo tiempo, el terror alemán en las zonas rurales circundantes se intensificaba, y las llamadas operaciones de pacificación arrasaban las aldeas. Gendarmes y miembros de las SS alemanas incendiaron casas, fusilaron a civiles y llevaron a cabo ejecuciones públicas con el objetivo de aplastar la resistencia de las comunidades vecinas. El 62º Pelotón de Gendarmería Motorizada, bajo el mando del SS Obersturmführer Albert Schuster, se mostró particularmente brutal, y sus acciones, junto con las de otras unidades de las SS y de la policía, inundaron la región de relatos sobre granjas destruidas por el fuego, familias asesinadas y desapariciones sin explicación.
comenzaron a circular entre los oficiales de la Gestapo, la policía secreta nazi, listas de supuestos colaboradores de la resistencia. Nombres de Michniov empezaron a aparecer en esas listas con detalles que solo podían proceder de informantes o de una vigilancia constante. Poco importaba si los alemanes actuaban únicamente basándose en denuncias o si utilizaban la actividad de resistencia de Michniov como mero pretexto. A comienzos de julio, la decisión de destruir la aldea ya había sido tomada. En la noche del 11 de julio de 1943, unidades alemanas rodearon Michniov desde distintas direcciones. Se formaron dos anillos de cerco alrededor de la aldea, uno que oprimía directamente el poblado y otro que bloqueaba todos los senderos del bosque. Al amanecer, los ocupantes avanzaron hacia el interior de la villa. Mujeres y hombres que salían temprano hacia el trabajo eran interceptados, registrados y obligados a tumbarse boca abajo en el suelo al borde del bosque. Dentro de la aldea, los soldados irrumpían en las casas, arrastrando a los hombres a la fuerza entre golpes y gritos. Las familias observaban sin poder reaccionar mientras padres, hermanos e hijos eran golpeados, alineados o ejecutados al menor signo de vacilación. Algunas víctimas intentaron mostrar documentos o explicar su situación, pero los alemanes se negaron a escucharlas. Pronto, los alemanes comenzaron a llamar nombres a partir de una lista preparada con antelación. Los convocados eran llevados a varios graneros en el extremo sur de la aldea. Las víctimas eran empujadas al interior a golpes de culata de fusil. Cuando las puertas se cerraban, los alemanes arrojaban granadas dentro, disparaban ráfagas de ametralladora y prendían fuego a los edificios. Los graneros ardieron con rapidez, derrumbándose bajo el peso de las vigas del techo. Quienes quedaron atrapados murieron gritando mientras las llamas consumían las paredes. En otros puntos, los alemanes ejecutaron a hombres con disparos en la nuca tras confirmar sus nombres. Las familias consideradas colaboradoras de la resistencia fueron asesinadas con una crueldad aún mayor. En la granja Wicklow, el padre fue fusilado primero, luego sus hijos de 16, 14, 11, 8 y 5 años, y por último, la madre. La casa fue incendiada y los cuerpos de otras víctimas fueron arrojados al interior del edificio en llamas. Al mediodía, el humo se elevaba desde varias granjas y 95 hombres, 2 mujeres y 5 niños habían muerto. La noticia de la masacre llegó a la unidad de resistencia de Jan Pivnik en las colinas cercanas a la aldea. El impacto y la tristeza se extendieron entre sus combatientes, pues muchos eran de Michniov o conocían a sus habitantes. Pivnik envió a sus hombres apresuradamente hacia la aldea, pero la columna alemana ya se había retirado unos instantes antes. Esa misma noche, los guerrilleros se vengaron. Lograron detener un tren expreso en la línea Varsovia-Cracovia e irrumpieron en los vagones con la inscripción «Solo para alemanes». Siguió un intenso tiroteo en el que al menos una docena de alemanes resultó muerta o herida. En las paredes de madera de los vagones, los guerrilleros grabaron 2 palabras que resonaron por toda la región: «Za Michniov», que significa «por Michniov». Pero esta venganza trajo un nuevo peligro para los aldeanos que habían sobrevivido a la primera masacre. A la mañana siguiente, el 13 de julio de 1943, la policía y la gendarmería alemanas regresaron en gran número a la aldea. Antes de entrar en el poblado, los alemanes se posicionaron en la colina al oeste, bloquearon todos los caminos de acceso al bosque y abrieron fuego contra casas y graneros. Algunos habitantes lograron huir durante la noche, pero muchos permanecieron, convencidos de que lo peor ya había pasado. Mujeres, niños y ancianos, aquellos que creían que los alemanes solo matarían a los sospechosos de integrar la resistencia, se quedaron, y esa esperanza resultó fatal. Los alemanes regresaron a Miniov y dieron inicio a asesinatos sistemáticos. Las mujeres fueron arrancadas de sus casas y fusiladas cerca de pozos, graneros y campos abiertos.
Niños aferrados a sus madres fueron arrojados a edificios en llamas o ejecutados a quemarropa. Una de las muertes más aterradoras fue la de Stefanek Dambrova, de apenas 9 días de vida, bautizado esa misma mañana en una aldea vecina. El bebé, junto con su abuela y su madrina, fue llevado a un granero y quemado vivo. La madre, aún débil tras el parto, fue asesinada dentro de su casa en la aldea. Familias enteras desaparecieron en cuestión de minutos. Al final del día, otras 102 víctimas habían muerto, 7 hombres, 52 mujeres y 43 niños. A continuación, los alemanes incendiaron casi todas las construcciones restantes. Solo un granero de piedra y la casa del guardabosques permanecieron en pie. Al abandonar el lugar, se llevaron decenas de animales y obligaron a varios habitantes a conducir los rebaños hacia el bosque, donde el ganado fue cargado en camiones. 16 de esos aldeanos fueron alineados para su ejecución, pero, de manera inesperada, acabaron siendo liberados. Los alemanes prohibieron la reconstrucción de la aldea y comenzaron a tratar a los supervivientes como forajidos. Los alcaldes de las aldeas vecinas recibieron órdenes de no ayudar a los supervivientes, y el área de Michňov pasó a estar intensamente patrullada por la policía militar alemana. Cualquier persona encontrada cerca de las ruinas corría el riesgo de ser fusilada. En las semanas siguientes, los fugitivos que intentaban recuperar cosechas o pertenencias personales fueron asesinados. Algunos aldeanos heridos o capturados fueron deportados al campo de concentración de Auschwitz y solo 3 de ellos sobrevivieron a la guerra. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados el 15 de julio de 1943 en una fosa común cerca de la escuela por habitantes de las aldeas vecinas. Los alemanes autorizaron el entierro, pero ordenaron que la tumba permaneciera sin cruz ni ningún tipo de identificación. Tras la retirada de las tropas alemanas, miembros de la resistencia polaca colocaron carteles en las vías del ferrocarril cercano con mensajes que relataban la masacre, calificándola como el Katyn alemán. El nombre de Michňov se convirtió en símbolo del destino que alcanzó a cientos de aldeas polacas. Al menos 299 de ellas fueron destruidas por los alemanes y casi 20.000 civiles fueron asesinados en operaciones de pacificación rural. Pero al final, la justicia alcanzó a los asesinos, y algunos de ellos murieron aún durante la guerra. La traición de Jerzy Wojnowski, conocido como Motor, fue descubierta menos de 6 meses después de la pacificación de Michňov, y este informante terminó siendo ejecutado el 28 de enero de 1944 en la aldea de Milejowicz. Leo Metz, comandante del puesto de gendarmería en Skarżysko-Kamienia y uno de los oficiales identificados en Michňov, fue abatido por partisanos polacos a finales de 1944. Los oficiales de las SS Adolf Feucht y Otto Göring murieron en 1945, antes del final del conflicto. Otros responsables fueron llevados a juicio en el período de posguerra. La destrucción de Michňov también fue debatida durante el juicio, en 1949, del SS Brigadeführer Herbert Bottcher, comandante de las SS y de la policía del distrito de Radom. Fue condenado y ejecutado en junio de 1950. Otto Busick, reconocido por los supervivientes como uno de los policías implicados en los asesinatos, fue condenado a muerte y ejecutado en mayo de 1950. Julius Hein, otro participante en la masacre de Michňov, también recibió sentencia de muerte y fue ejecutado. En las décadas siguientes, nuevas investigaciones llevaron a otros perpetradores ante los tribunales. En 1969, el capitán de la gendarmería Gerulf Mayer fue juzgado en Graz, Austria. Aunque Michňov en sí no fue incluido formalmente en la acusación, fue condenado por otros crímenes masivos cometidos en la región y sentenciado a 10 años de prisión. Mientras tanto, en Alemania Oriental, el SS Obersturmführer Albert Schuster, cuyo pelotón de gendarmería motorizada había sembrado el terror en el interior de Polonia,
fue arrestado tras informaciones proporcionadas por investigadores polacos. En 1973 fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y ejecutado por fusilamiento en la prisión de Leipzig. Aún así, la memoria de Michniov permaneció viva. Los supervivientes reconstruyeron sus vidas en ciudades cercanas, pero las ruinas de la aldea continuaron como un silencioso recordatorio de los 2 días de julio de 1943, cuando una comunidad entera fue aniquilada. Tras la guerra, el lugar se transformó en un espacio de duelo y más tarde en símbolo del martirio rural. Hoy el mausoleo de Michniov se alza donde antes ardían los graneros y donde las familias aguardaban los golpes finales. El nombre de la aldea, destruida pero no olvidada, permanece como uno de los recordatorios más contundentes de la brutalidad de la ocupación alemana contra los ciudadanos polacos durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de Michniov revela cómo la guerra trasciende los campos de batalla y se infiltra en la vida cotidiana, afectando sobre todo a quienes no tienen medios para defenderse. La masacre demuestra que, para los regímenes basados en el terror, la simple solidaridad ya es considerada un delito. Al ayudar a mensajeros, compartir alimentos u ofrecer refugio, aquella comunidad no empuñaba armas, sino que elegía no guardar silencio. Esa elección lo costó todo. Aún así, la memoria de Michniov demuestra que el objetivo de los verdugos, borrar identidades y quebrar el espíritu colectivo, fracasó. El pueblo fue destruido físicamente, pero se transformó en un símbolo histórico y moral. Recordar Michniov no es solo evocar a las víctimas, sino confrontar la lógica de la violencia extrema y reconocer que la resistencia también existe en los pequeños gestos. La reflexión que permanece es incómoda y necesaria. ¿Hasta qué punto las sociedades aceptan el silencio frente a la barbarie y cuántos Michniov siguen surgiendo cuando el miedo vence a la empatía? La principal lección que deja Michniov es que la deshumanización comienza cuando grupos enteros pasan a ser tratados como desechables. La masacre no fue un desvío, sino parte de una estrategia deliberada de terror utilizada para imponer obediencia a través del miedo. Cuando la violencia se normaliza, deja de tener límites. Al mismo tiempo, la historia enseña que la resistencia no se compone únicamente de batallas armadas. También vive en la preservación de la memoria, en la negativa al olvido y en la exigencia de responsabilidad de los culpables, incluso décadas después. La justicia tardía no devuelve vidas, pero impide que el crimen sea borrado. Michniov nos recuerda que recordar es un acto político y moral. Conocer estas historias es una forma de evitar que narrativas falsas minimicen atrocidades y de reafirmar que los civiles nunca deben ser tratados como objetivos legítimos, en ninguna guerra, bajo ninguna justificación. Ahora dime, ¿en qué momento crees que los alemanes ya habían decidido destruir Michniov independientemente de las acciones reales de la resistencia? ¿Crees que la memoria de aldeas como Michniov sigue influyendo hoy en la forma en que se perciben las guerras y las ocupaciones? Escríbelo aquí en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Y no lo olvides, deja también tu comentario con una calificación del 1 al 10 para mostrar cuánto te gustó, porque así puedo traer más videos que realmente te interesen. Si este video te ayudó a comprender mejor una historia que no puede ser olvidada, deja tu like y suscríbete al canal. De este modo apoyas la preservación de la memoria histórica y ayudas a que más historias como la de Michniov sigan siendo contadas. Hasta el próximo episodio.